Buenas tardes, segundo año, espero que estén bien. Vamos a ver un tema nuevo, que es el tema de ángulos entre paralelas. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en tener esta situación que vemos ahí en pantalla. Dos rectas paralelas, ven que hay dos rectas en verde. Son dos rectas paralelas, porque como vemos, no se chocan. Yo acá lo configuré para que al mover una recta se mueva la otra y termine siendo siempre paralela. Recordemos que recta paralela quiere decir una recta que son dos rectas que nunca se chocan, no tienen ningún punto en común. Y además tenemos una recta que es transversal, como dice acá en rojo. Esta recta que está acá es una recta llamada recta transversal o recta secante que atraviesa a las otras dos rectas. Resulta que cuando tenemos esta situación se forman muchos ángulos al cortarse estas rectas. Miren todos los ángulos que se forman, ¿sí? 8 ángulos en total. Pero vemos algo interesante. El programa directamente calcula automáticamente la medida de los ángulos, ¿no? Pero como podemos ver, miden 64, 116, 64, 116, lo mismo por acá abajo. Todos los ángulos miden hay dos tipos de ángulos, casi todos miden igual. O sea, solamente hay dos medidas que se van repitiendo. Entonces, esto quiere decir que si nosotros llegamos a conocer una de las medidas, vamos a poder conocer automáticamente todas las otras medidas de los ángulos entre estas paralelas. Así se llama el tema, ángulos entre paralelas. Entonces, definamos algunos conceptos importantes. Primero, esta región que está acá es la región interior. La parte interior entre las dos paralelas lo vamos a llamar sector interior, y la parte que esté por acá fuera de esta recta verde y por acá fuera de esta recta verde lo vamos a llamar sector exterior, ¿sí? Entonces, con eso podemos decir una cosa. Por ejemplo, estos ángulos que están acá adentro son ángulos interiores, estos 4 ángulos que acabo de encerrar, mientras que estos dos y estos dos se llaman ángulos exteriores. Ahora, vamos a decir algo más. Esta recta transversal, la recta transversal que está en rojo, divide a nuestro gráfico en dos partes. Un semiplano a la derecha, a la izquierda quiero decir, y un semiplano a la derecha. Son dos partes. Recordemos que toda esta hoja en blanco es algo que se llama plano. Y bueno, la recta que está esa en rojo divide a este plano en dos semiplanos distintos. ¿Qué ocurre? Hay muchos ángulos que tienen una relación entre sí. Así como hablábamos de ángulos complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice, en este caso también hay relaciones entre los ángulos que tenemos acá. Por ejemplo, acá vemos que dice ángulos correspondientes. Voy a hacer clic acá y miren, acá lo configuré para que aparezca pintado dos ángulos. ¿Ven que hay un ángulo acá y un ángulo acá? ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son los que están en el mismo semiplano. Vieron que acá dice en el mismo semiplano. Ven que están del mismo lado, ¿sí? Están del mismo semiplano, de tal manera que uno sea interno y otro externo. Uno está adentro, ven esta parte, la parte interior, este es un ángulo interno, ángulo interior, y otro es externo, ángulo exterior. O sea que cuando dos ángulos están del mismo lado de la transversal, pero uno adentro y otro afuera, se llaman ángulos correspondientes. Como bien dice acá, ángulos correspondientes. ¿Y para qué me sirve saber eso? Bueno, resulta que los ángulos correspondientes miden igual. Miren lo que voy a hacer. Ven que el ángulo, lo estoy desplazando esto, estoy, digamos, desplazando la recta, pero el ángulo no cambió. Y miren, cuando pongo uno arriba del otro, el ángulo resulta que es exactamente igual que el otro. Entonces, justamente, los ángulos correspondientes miden igual. Y vamos a comprobarlo con las medidas que nos da este programa. Ven que acá dice 64 y acá también dice 64. Tiene mucho sentido que los dos ángulos midan igual porque se llaman ángulos correspondientes. Entonces, esos dos ángulos no son los únicos correspondientes. Por ejemplo, estos también son correspondientes. Ven que están del mismo lado, fíjense, del mismo semiplano, del mismo lado de la transversal, pero uno adentro y otro afuera. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este que está por acá. Están del mismo lado de del mismo lado de la transversal, pero está uno adentro y otro afuera. Entonces son ángulos correspondientes. Y por último también estos que están acá. Estos que están pintados en este momento, que los vemos en pantalla, están uno adentro, otro afuera, pero del mismo lado. Entonces se llaman ángulos correspondientes y miden igual. ¿Ven? Lo podemos comprobar si esto lo movemos para acá. Queda exactamente igual, es la medida. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que saber que hay otras maneras de nombrar o relacionar estos ángulos, como los ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Qué significa la palabra alterno? Bueno, que está de distinto lado. Viene de la palabra alternar, uno sí, uno no.
O sea, uno de un lado y el otro del otro semiplano. Fíjense. Ángulos alternos internos. Estos dos ángulos que ven en azul son alternos internos. ¿Por qué? Porque están de distinto lado de la transversal. Miren la transversal. Está uno de un lado, pero uno está de un lado de la transversal, el otro ángulo está del otro lado de la transversal. Por lo tanto, son alternos, pero son alternos internos porque están los dos adentro. Están en el sector interior, entre las dos paralelas, por eso se llaman alternos internos. ¿Y qué es lo que dice acá? Los ángulos alternos internos son los que están justamente en distinto semiplano, de distinto lado de la transversal, de tal manera que ambos sean interiores, porque están adentro justamente esos dos ángulos. ¿Y de qué me sirve saber que dos ángulos son alternos internos? Bueno, si desplazamos la paralela, podemos ver que me queda del otro lado y parecen opuestos por el vértice. ¿Recuerdan que los ángulos opuestos por el vértice miden igual? Bueno, justamente, si los ángulos opuestos por el vértice miden igual, quiere decir que estos dos ángulos, los que están pintados de azul, como son alternos internos, entonces miden igual. Lo podemos comprobar gracias a este programa que me muestra que este ángulo mide 64 y este ángulo que está en azul también mide 64 justamente. ¿Sí? No importa la medida, yo podría mover esto y obtener otros ángulos, no hay problema. Fíjense que estos dos ángulos que están en azul, los que están en azul, ¿cuánto miden? Miden 55 y el otro 55. Miden igual. Siempre van a medir igual cuando tengamos dos ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los alternos externos? Bueno, alternos externos, por ejemplo, acá acabo de pintar dos ángulos alternos externos, son los que están de distinto lado de la transversal, de distinto semiplano. Ven que este está de un lado y este está del otro lado, pero son exteriores, justamente alternos externos, están en la parte de afuera. Y resulta que los alternos externos también miden igual. Como podemos ver, si yo pudiera desplazar esto, bueno, ven que quedan como si fueran opuestos por el vértice. Como si fueran opuestos por el vértice. Eso quiere decir que miden igual. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente, que los ángulos alternos externos miden igual. Y lo podemos comprobar con este programita de la siguiente forma. Vemos que acá este ángulo mide 125 grados y vemos que efectivamente este, que también está pintado de rojo porque es el alterno externo, también mide 125. De esa manera, como pueden ver, cuando conozco la amplitud de un ángulo, automáticamente conozco la amplitud de otro de los ángulos que también están dando vuelta por el dibujo. Vamos a ver lo último, falta muy poquito. Ángulos conjugados. Bueno, ¿qué quiere decir ángulos conjugados? Que están del mismo lado, parecido a los correspondientes, porque cuando hablábamos de ángulos correspondientes, hablábamos de dos ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero uno afuera y uno adentro. Acá, cuando hablamos de ángulos correspondientes, uno afuera y el otro adentro. Uno interno y otro externo. Uno afuera y este que está adentro. Pero cuando hablemos de ángulos conjugados, estamos hablando de dos ángulos que están adentro o dos ángulos que están afuera. Por ejemplo, acá acabamos de seleccionar dos ángulos conjugados internos. Porque como pueden ver, este ángulo que tenemos acá está adentro, en la parte interior. Esta es la parte interior. Están del mismo lado de la transversal. Por eso son conjugados, pero conjugados internos porque están adentro. Ahora, ¿para qué me sirve saber que son conjugados internos? Bueno, me sirve para ver lo siguiente. Si yo desplazo esto hasta acá, los ángulos no son iguales. Miren, no son iguales. Sino que suman 180. Y eso me sirve para saber lo siguiente. Imaginemos que este ángulo mide 100 grados. ¿Cuánto mide este? Bueno, la suma de los dos tiene que dar 180. Entonces, en consecuencia, este ángulo va a tener que medir 80. Porque la suma de uno con el otro tiene que sumar 180 grados. ¿Sí? Podemos verlo acá, en este caso, si yo imaginemos que muevo esto un poquitito, vemos que este ángulo mide 115 y este ángulo mide 65. Esos dos números, al sumarlos, te da 180. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos ángulos conjugados internos. Cuando están del mismo lado se llaman conjugados. Si están adentro se llaman conjugados internos. Y eso me permite afirmar que son suplementarios, o sea que suman 180. Si conoces la medida de uno, no es que el otro mide igual, sino que lo puedes calcular restándoselo a 180. Y por último, conjugados externos, parecido. Conjugados quería decir que están del mismo semiplano, del mismo lado de la transversal. Están del mismo lado de la transversal, pero solamente que son los dos exteriores. O sea, están los dos afuera de las paralelas. Los dos exteriores. Estos dos ángulos que están acá son alternos
conjugados externos. ¿Para qué me sirve saber que son conjugados externos? Bueno, justamente si desplazamos las paralelas, podemos ver no que son iguales, sino que suman 180. Eso me saca la misma conclusión. Supongamos, yo sé que este mide 130 grados. ¿Cuánto va a tener que medir este? Va a tener que medir 50 grados. O sea, conociendo el valor de un ángulo, automáticamente sabemos el valor del otro ángulo, la amplitud del otro ángulo. Con eso termina el tema de hoy. Un pequeño repaso muy rápido. Recuerden que esto lo vamos a ver en la escuela también, así que no se preocupen si hay algo que no se haya entendido. Nos vemos en la escuela y bueno, ahí practicaremos. Chau.